Bueno, el tema que nos ocupa hoy, tiene que ver con la apocalíptica, ¿no? Generalmente, cuando nosotros hablamos de apocalipsis, este, necesariamente lo vinculamos al Nuevo Testamento, porque para nosotros el apocalipsis está en el Antiguo Testamento. Sin embargo, se trata de una corriente que tiene su origen en el Antiguo Testamento. Por eso vamos a dedicar el día de hoy a tratar de desarrollar precisamente lo que viene a representar toda esta temática de la apocalíptica en el Antiguo Testamento. Déjame para ver si puedo poner esto con el bote. Aquí poner la presentación. Bueno, iremos dándole poco a poco. El caso es el siguiente. Hay como una evolución en la historia del pueblo de Israel, desde la literatura profética hacia el apocalipsis. Es una evolución lenta, si se quiere, porque donde lo profético se mezcla con el contenido de lo apocalíptico y ciertamente se trata de dos géneros que están bastante emparentados. ¿Qué tendríamos nosotros que, de alguna manera, develar sobre esta definición desde el comienzo? En primer término, cuando uno le pregunta a la mayoría de la gente qué es para ti lo apocalíptico, tienen a la memoria esa gran cantidad de películas en las que evidentemente se plantea un escenario súper violento donde el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Incluso hay quienes leen el libro del Apocalipsis como que si fuera una edición bíblica de la Buenaventura. Entonces, una de las condiciones que tenemos nosotros que afrontar es que, empezando por la definición, Apocalipsis quiere decir revelación, y lo vemos en su definición. Apo significa quitar y calipto es esconder. Entonces, de alguna manera quiere decir algo así, como quitar lo que está escondido. En otras palabras, develar o desvelar esta situación. Entonces, estamos conscientes que muchos consideran como apocalipsis de nuestro mundo todo lo que tiene que ver con las enfermedades, la mortalidad infantil, los fanatismos, las guerras, la esclavitud, cualquier tipo de opresión, la corrupción, son consideradas como elementos apocalípticos que están develando de alguna manera el fin del mundo, que tiene que ser inminente porque pareciera que estamos en un mundo que cada vez va como para peor. Entonces, más bien habría que enfocarlo hacia algo que puede ser definido como desconocido. ¿Por qué? Porque no es otra cosa que la ignorancia. Cuando nosotros desconocemos la creación que Dios nos ha regalado, cuando nosotros hacemos de alguna manera excepciones y tendemos algún tipo de miramientos contra otros seres humanos y las culturas a las que pertenecen. Julieta, tienes abierto el micrófono. Sí, quería Este, decirle algo, profesora. Es que la ah, pantalla, creo ajá. que la pantalla la puso muy grande y no estamos viéndola completa. Ok, entonces déjame Quería ponerla más decirle eso. chiquita. Ajá, y ¿Sí la ven? poner en modo lectura, que es cuando vemos entonces su lámina completa sin la Vamos a otra ver si... interpretación. ¿Sabes cuál es el problema aquí? Que esto Abajo, lo grabé, no no está está en PowerPoint. no está en PowerPoint, ¿ok? Ah, ya. Entonces, es más, si yo pudiera siquiera aquí, vamos a ver si la puedo quitar a ustedes de aquí. Sí, Ajá. de repente sí se puede ver mejor, ¿verdad? Y yo trato de Eh, ir bajando las cosas, es lo que pienso hacer, ¿ok? ya, Para que está entonces bien. ustedes puedan tener acceso a todo. Entonces, Ok, de está alguna bien. manera, la ignorancia de la que normalmente somos partícipes, ¿no? Nos hace no solamente desconocernos a nosotros mismos, desconocer al otro y desconocer todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, ¿verdad? Y por ende con el Dios de la vida. Entonces, de alguna manera, lo apocalíptico tiene que ver con esto.
Y también tendríamos que definir que hay dos términos también que se parecen. Por una parte, la escatología y por otra parte, lo apocalíptico. Aparentemente, todas tienen que ver con un mundo más allá de esto. Entonces, esqueto, ¿verdad? Western significa oculto, escondido, secreto, algo que está como en un lugar protegido, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, esquete significa cubierto, protegido. Entonces, ¿qué es lo que significa con esto? Cuando nosotros hablamos de apocalipto, significa descubrir, desenvolver, develar, revelar lo que aparentemente está oculto y que de alguna manera tiene que ver con algo que a simple vista no se ve. Las personas que son mayorcitas en este curso, aunque hay muchos jóvenes, yo estoy entre la primera categoría, debemos recordar en la época que estaba Jaime Lucinchi gobernando y sabemos todos que él tenía una secretaria, Blanca Ibáñez, que todo el mundo decía que ella mandaba más gente. No sé si recuerdan que una gaita en uno de esos años se llamaba La Gata Blanca. Y cuando ponían esa gaita, todo el mundo sabía que estaban hablando de Blanca Ibáñez. Pero no se le mencionaba abiertamente. Entonces era una manera de estar hablando de otra persona, pero disimulando de alguna manera. O sea, el lenguaje apocalíptico se parece a esto. Utiliza una serie de símbolos, ¿verdad? Una serie de situaciones que están develando algo que está oculto, pero solamente para aquellos que tengan la oportunidad o que estén conscientes de que realmente es lo que van a buscar para descubrir. Entonces, les decía que cuando nosotros hablamos de apocalíptica, estamos hablando de situaciones del presente, pero en función del futuro. La situación es bastante dura, las dificultades que conlleva la vida a veces se presentan, si se quiere, de manera bastante duras y a veces hasta insuperables. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? La esperanza de que más allá de esta vida, ¿verdad? Las cosas van a cambiar. O sea que nosotros vivimos el presente en función del futuro. En cambio, cuando nosotros hablamos de soteriología, que es la salvación, o hablamos de escatología, escato quiere decir la doctrina de los últimos tiempos, estamos hablando del futuro, pero en función del presente. El cristiano es profundamente escatológico. Vivimos esta vida como un camino que nos conduce hacia la tierra prometida celestial. Pero, ¿cuál es la situación que empieza a vivirse en el pueblo de Israel? Para que entonces ellos empiecen a considerar que las cosas están cambiando, pero pareciera que no terminan de cambiar en buen término. Entonces, ¿cuál es la realidad de esta gente una vez que los babilónicos se apoderan del territorio, mandan al exilio a la élite, vamos a decir, y dejan a la mayoría del pueblo lo dejan en aldea? Es la época de los babilónicos, en un primer lugar. Una vez que pasan esos 50 años, Ciro y el imperio persa se adueñan de lo que es el panorama internacional, se construye nuevamente el segundo templo y por supuesto es el momento en que históricamente podríamos nosotros decir que nace el judaísmo como tal. Pero sabemos que ningún imperio dura para siempre y los griegos finalmente derrotan a los persas y nuevamente se hacen con el imperio del mundo conocido en ese momento hasta que finalmente llegan los romanos y también usurpan el poder. Entonces es el momento en que se está dando una lucha de poder en Judá, donde la mayor parte de sus habitantes se encuentran confrontados a una realidad.
una realidad en la que de allí en adelante no van a tener más reyes, de ahí en adelante van a tener siempre un imperio que los esté subyugando y ellos para poder sobrevivir como pueblo tienen que fundamentar su fe en una serie de pilares que evidentemente se concentran en la presencia de Dios en el templo, en la ley por encima de todo. Aparte de los 10 mandamientos, empiezan a surgir 613 preceptos de estricto cumplimiento. La importancia de la circuncisión como parte de la pertenencia al pueblo, ¿verdad? Y el respeto al día sábado como día de respeto y de adoración a Dios. Entonces, todo esto, ¿verdad? Vamos a tener una serie de etapas en las que evidentemente estamos hablando de un cambio de vida en una sociedad en la que de allí en adelante quien va a gobernar como suprema autoridad va a ser el sumo sacerdote y tenemos a una sociedad judaica que se convierte en una hierocracia, o sea, una sociedad gobernada por sacerdotes. Bueno, vamos a decir que es el contexto histórico donde se va gestando la corriente apocalíptica. Entonces, ¿cómo se expresa la apocalipsis? Se expresa a través primero de un seudónimo, la atribución de libros prestigiosos y lejanos antepasados. Es lo mismo que pasa con el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Empiezan a hablar de Babilonia, pero ya Babilonia hace mucho tiempo que pasó la historia. Están hablando realmente de Roma, pero en un momento que hay persecuciones, lo menos que pueden hacer es hablar directamente de Roma, sino que lo disfrazan colocando Babilonia. Y entonces todos los entendidos, ¿verdad? De alguna manera saben de qué están hablando. ¿Y quiénes son los entendidos? El pueblo de Israel, que tiene toda una historia en la que el éxodo, como vamos a decir, centro y fundamento de lo que ha sido su vida, se va adentrando, ¿verdad?, en el corazón del pueblo. Entonces, la apocalíptica se expresa por una serie de símbolos que tratan de, una vez conociendo el contenido del símbolo, entonces es descrito, si se quiere, con algunas expresiones proféticas, pero en un momento que se cree que la profecía ya no existe. ¿Verdad? De algún modo, ¿verdad? Es una etapa, como les digo, sumamente difícil. ¿Cómo reconocer estos símbolos? Bueno, cuando se habla de vestiduras blancas, se habla de pureza. Pero cuando nosotros escuchamos que Jesús es el Cordero y sabemos que en el Apocalipsis de Juan lo representan como un Cordero, ¿Jesús fue un cordero? No, Jesús fue un ser humano, pero simbólicamente están expresando algo que está por detrás de todo esto. Fíjense que lo ponen con una herida en el cuello, porque murió en forma martirial. Lo ponen con 7 ojos, símbolo de la máxima sabiduría. Lo ponen con 7 cuernos, símbolo del máximo poder, pero básicamente de pie porque está resucitado. Si nosotros no tenemos claridad en ese simbolismo, poco o vamos dejando de lado la idea de que Jesús realmente es el Cordero Pascual que viene a sustituir todos los corderos que de alguna manera en el pueblo de Israel se utilizaban como ofrenda en el templo. Ahora, otra característica del Apocalipsis es que aparentemente es pesimista, muy pesimista. Entonces, ¿qué es lo que trata de representar? Que parece que el mal estuviera dominando la creación. Fíjense que eso es un comentario que mucha gente en nuestros días lo percibe también y piensa que sí, que el mal como que nos está robando. Entonces, es una manera de consolar al pueblo y hacerle entender que, bueno, que no todo está perdido, que la esperanza tenemos que seguirla conservando, que el plan de Dios se va a ejecutar, pero
evidentemente pareciera que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo nuestro, porque nosotros, sobre todo en esta época, vivimos mucho lo que es la inmediatez. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí entonces enfrente? Que esta evolución lenta que va mezclando lo profético con lo apocalíptico no podemos datar, buscar una fecha exacta, sino que tiene que ver con este contexto que estamos nosotros mencionando, ¿verdad? Y tener en cuenta lo siguiente. La profecía, ya nosotros hemos participado no solamente en las exposiciones de ustedes, que nos han denotado cómo en los distintos momentos de la historia de Israel, la voz profética siempre se escuchó para tratar de dar esperanza en momentos de tristeza, en momentos de difíciles, y por otro lado, en los momentos de bonanza, alertarles sobre la importancia de no separarse de la alianza y del verdadero amor de Dios. Pero la profecía surge en un mundo organizado, dentro del cual el profeta proclama la palabra de Dios. En cambio, la apocalíptica, por el contrario, nace cuando ese mundo organizado ha sido destruido o cuando el creyente es excluido del mundo organizado y arrojado al cabo de la marginalidad. Fíjense cómo eso pasa en el principio. Lo apocalíptico trata de reconstruir la conciencia, si se quiere, para hacer posible la reconstrucción de un mundo diferente. Entonces, esto evidentemente sabemos que hasta el momento del exilio de Babilonia, el pueblo poseía la tierra, que era una monarquía y una clase dominante, ¿verdad? Todo eso se viene abajo. Es en este momento que nace la apocalíptica, buscando construir conciencia, creando símbolos y mitos nuevos que hagan posible la reconstrucción del pueblo. Y eso, si se quiere, es una de las cosas más importantes. Por eso es bueno resaltar que el profeta actúa dentro del mundo existente. El apocalíptico condena el orden existente y anuncia la construcción de otro mundo. Entonces, el profeta, volvemos al punto, es el hombre de Dios en un mundo político y religioso, donde alza su voz directamente hacia el rey, hacia los sacerdotes y hacia el propio pueblo, porque en el fondo buscan realizar el plan de Dios en el mundo. Mientras que el apocalíptico habla en un momento en que ese mundo no existe. Y entonces trata de reconstruir el plan de Dios en la conciencia. ¿Y cómo lo hace? Con visiones, con símbolos, ¿verdad? Con mitos. Entonces, el profeta y el apocalipta se unen de alguna manera para construir un momento que es doblemente histórico, pero cada uno de ellos desde una perspectiva diferente, ¿verdad? El profeta busca reconstruir el mundo que está en la tierra. El apocalíptico busca reconstruir la conciencia y la esperanza para construir un mundo diferente dentro de la propia historia. Entonces, para entender lo anterior, quizás podemos tomar en cuenta lo que ha ocurrido con la historia de América Latina y el Caribe. Sabemos que lo que pasó en el 586, cuando llegaron los babilónicos, es lo mismo que pasó en nuestro continente en 1492, cuando llegaron los europeos, lo cual trajo contigo la destrucción total de pueblos indígenas. Y en cierto modo fue una destrucción económica, política, cultural y religiosa. En este concepto, y por influencia de una evangelización liberadora, surge una nueva conciencia en ese pueblo indígena de México. Pongo el caso de México, pero podría ser extensivo a toda nuestra América. Que va a expresar la leyenda del Tepeyac. Este relato es apocalíptico y busca precisamente reconstruir la conciencia indígena. Es un mito sincrético construido a partir de tradiciones indígenas que toman en cuenta a la diosa
Tonaxin, así se le llama, y al mismo tiempo cristiana la Virgen de Guadalupe. Y eso permitió al pueblo indígena primero y luego al mexicano y latinoamericano construir una identidad propia como parte de un proceso de reconstrucción total del continente amerindio, ¿verdad? Pero junto con este relato indígena apocalíptico, tenemos la respuesta profética, por ejemplo, de un fray Bartolomé de las Casas. Este profeta, por el hecho de ser español y ser obispo, puede actuar dentro del sistema. Y entonces aparece así como una respuesta que nace del caos que estaban sumergidos los indígenas, la respuesta apocalíptica, y una respuesta profética dentro del sistema que es la de Fray Bartolomé. Entonces, es algo que realmente es interesante tomar en cuenta como tal. Podríamos agregar además, ¿verdad? Que en términos teológicos, lo apocalíptico tiene un movimiento hacia atrás y un movimiento hacia adelante. ¿Cuál es el movimiento hacia atrás? La imaginación hacia el primer templo, en la época de David y Salomón, la reconstrucción nuevamente de su templo, tratando de traer la memoria de las antiguas tradiciones, ¿verdad? Y conscientes de que todo lo que les está ocurriendo en este momento es un castigo de parte de Dios por lo que han sido sus pecados. Y esta será una clave interesantísima de interpretación, no solamente en el exilio, sino también en el poexilio. Entonces, decimos a la vez que es un movimiento hacia adelante, porque gira hacia una perspectiva mesiánica. ¿Por qué? Porque es este momento en que empieza la temática del resto fiel, la temática del siervo, la restauración del antiguo Israel para levantar la casa de David, la espera de un nuevo David, lo que entra en conflicto y provoca evidentemente que esta literatura apocalíptica sea precisamente una realidad. Entonces, además de esto, podríamos decir, ¿verdad?, que la apocalíptica fue iniciada por los profetas Isaías y Ezequiel, retomada por los profetas Joel y Zacarías y consolidada por Daniel, por Enoc, que es un texto no canónico, ¿verdad? Y donde evidentemente es el mismo tiempo en que ha surgido la literatura sapiencial que acabamos nosotros de recorrer. Y entonces sabemos que empiezan a surgir una serie de textos didácticos que básicamente son sabiduría popular. ¿Cómo en este momento tan terrible que estamos viviendo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos nosotros vivir tomando conciencia de vivir como Dios quiere que vivamos? Pero es también el momento en que la literatura se va presentando como un texto de esperanza, ¿verdad? En un momento en que no tiene, y tratan de alguna manera de interpretar en forma actualizada esa realidad, evidentemente a través de una serie de cánones, de situaciones en las que evidentemente vamos a ver surgir un tipo de literatura muy particular. Entonces, habíamos dicho, ¿verdad?, que de alguna manera tanto la literatura profética como apocalíptica están emparentadas, ¿verdad? Sabemos que este, el movimiento crea un universo simbólico contrapuesto al mundo imperial persa. Y este movimiento, de alguna manera, desde, ¿verdad?, digamos, las cabezas rectoras que vinieron en el posexilio, los que estaban en el exilio y van a tomar el poder en Judea, ¿verdad?, pierden su dimensión escatológica inicial y se transforma en un movimiento de control de la comunidad. Basta leer los textos de Esdras, de Nehemías y las crónicas para darnos cuenta de que esto es así. Pero la otra tendencia, ¿verdad?,
tiene un carácter profético popular. Entonces, está inspirada en la escatología apocalíptica de Deuterosaías y busca reconstruir Israel, no precisamente a partir de las estructuras, ¿verdad? Sino del pueblo. Es un poco lo que veíamos al hablar de estos textos, que el surgimiento de toda la literatura sapiencial tiene mucho que ver con esto. Trata de ser una respuesta distinta a lo que le están imponiendo un poco como a la fuerza. A decir. Y su programa lo vamos a encontrar en el texto de Isaías, en los capítulos 60-62. Es un movimiento popular con una escatología apocalíptica que va a producir textos como Isaías 34, 35, 24, 27, porque hay algo bien curioso. En algunos textos proféticos, por no decir que en todos, encontramos algunos capítulos apocalípticos, así como en los textos apocalípticos se consigue algo de profecía también. Entonces, es importante comparar estos dos movimientos reformadores, uno sacerdotal, institucional, y el otro popular profético. Los dos buscan reconstruir el pueblo de Dios, pero el primero a partir de la restauración de las estructuras, el segundo a partir de la restauración del pueblo. Entonces, el movimiento apocalíptico posterior conservará el lenguaje y el simbolismo del primero, pero históricamente será una prolongación del segundo. Esto es importante porque el primer movimiento recibió un fuerte influjo de la élite que retornaba del exilio. Siempre el que retorna trata de reconstruir las instituciones del pasado. En cambio, el segundo crece fundamentalmente en el pueblo de la tierra, el que no fue el exilio, el que se mezcló con los invasores, el que le estaban expulsando a sus mujeres con sus hijos porque no eran consideradas puras desde el punto de vista del mundo judío. Entonces, consideran incluso que el pasado es la causa de todos sus desastres. ¿Cómo vamos a volver a lo mismo? Es un poco la pregunta de esta corriente, ¿no? Entonces busca, si se quiere, una reconstrucción utópica del pueblo por medio de la creación de una nueva conciencia, nuevos símbolos, nuevos mitos y criticando las instituciones dominantes. Eso es algo que incluso históricamente se repite. Cuando llegan algunos gobiernos que tratan de dar una respuesta diferente, de decir que no son continuación del pasado, sino que son algo novedoso, empiezan a cambiar los símbolos, empezando por los símbolos patrios, empiezan a cambiar las estructuras, los nombres de las avenidas, o sea, empiezan a cambiar cosas que de alguna manera están diciendo, bueno, esto que se está presentando ahorita es algo nuevo, no tiene nada que ver con el pasado. Entonces, los dos movimientos, si queremos ser objetivos, tendríamos que decir que fueron históricamente necesarios. No obstante, fue el segundo, el profético popular, ¿verdad? El más creativo y el que más influyó en el movimiento de Jesús y en los orígenes del cristianismo. Entonces, también, ¿verdad? Hoy debe, si se quiere, enfrentarse al movimiento restaurador sacerdotal que busca reconstruir al pueblo de Dios a partir de las instituciones y la ley. Igual que en los tiempos bíblicos, eso sigue ocurriendo. Vamos a decir que ambos movimientos son legítimos, a condición de que lo institucional no mate el talante profético. Eso sí es importante. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar textos, y déjenme pasarla, ajá, vamos viendo, decía antes que con Isaías y Ezequiel empiezan a leerse algunas características que vamos observando como preapocalípticas, ¿verdad? Y algunos textos concretamente no los traen. Tendríamos que afirmar que, ay Dios, en el libro de Isaías, los capítulos 24 al 27 y 34 y 35 contienen elementos apocalípticos donde vemos que el talante profético tiene como
una aseveración que cambia de horizonte. Entonces, fíjense cómo nosotros podríamos decir, cuando podemos comparar las características de, dentro del profetismo y dentro de la corriente apocalíptica, para los profetas que denuncian el desvío del pueblo, la idolatría, la injusticia social, el no observar la ley. En cambio, los apocalípticos ven que la vida no tiene sentido, que pareciera que están en un callejón sin salida del que no pueden salir y que no hay ningún tipo de libertad. En la literatura profética, miren, yo estoy aquí, habla que habla, como no estoy en esta presentación, voy a tratar de no utilizarla más porque es un problema que no ni les puedo ver las caras ni puedo saber si alguien levanta la mano. Así que no duden en interrumpirme si alguien quiere intervenir de cualquier forma. Ok. Ok, sí, se los agradezco. Ok, profesor. Adelante, José Avelino. No, dije ok, profesora. Ah, ok, creí que ibas a que ok, que Gracias. querías hablar. Ah, ok, Disculpe, no te qué preocupes. pena. Entonces, en cuanto al profetismo, eh, ajá, alguien por ahí si Profe, quiere. Adelante, yo sí Sonia. quería preguntar algo. ¿Y dónde queda esa parte como de visión hacia el futuro? Porque hasta ahora lo que estamos viendo es que es como una queja o una descripción de lo que se está viviendo en el presente, ¿no? Ajá. Pero esa proyección de los futuros tiempos, ¿dónde queda? Queda es en la promesa del profeta. Mira, por eso es que te digo que ambos, vamos a decir, lo profético y lo apocalíptico de alguna manera se mezclan, ¿no? Pero básicamente es la esperanza. Yo he escuchado a mucha gente ahorita con la situación que nosotros vivimos en el país. No podemos perder la esperanza, no podemos perder la esperanza, no podemos perder la esperanza. Bueno, de alguna manera, ¿verdad? Esto tiene mucho apocalíptico, porque nosotros estamos viviendo una situación que es difícil pero con miras a que esa situación va a ser diferente, donde vamos a tener un futuro provisorio, donde evidentemente vamos caminando hacia la Jerusalén celestial y no es que vamos a vivir esta vida como viven los hindúes, de que bueno, que voy a reencarnar en la próxima, que tengo que aguantar lo que es esta vida, no. Es tratar de vivir la esperanza a pesar de las angustias, a pesar de los sufrimientos, consciente de que Dios no nos abandona, de que Dios está caminando con nosotros. O sea, no perder ese sentido, porque, o sea, imaginemos al pueblo de Israel, que llega, los poderosos del exilio le quieren quitar las tierras, quieren expulsar a las mujeres, empiezan a establecer una serie de leyes. ¿Cómo se sentiría esa gente completamente atrapada, de no tener ningún poder porque forma parte de un pueblo pobre, de un pueblo que no tiene voz, que no tiene... la única manera de tener voz está representada en estos movimientos, que antes tenían un profeta que denunciaba por todo, ahora es todo un pueblo que trata de tener una visión diferente, o sea, de estar consciente de que el mal no tiene la última palabra, sino que más tarde o más temprano, la voluntad de Dios se va a hacer presente. Pero volvemos al problema humano, ¿no? Nosotros somos amigos de la inmediatez y estamos siempre esperando que las soluciones se den para rápido. Y generalmente estos son procesos largos que van de alguna manera gestándose en la mente del pueblo, pero de a poco, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando un profeta va haciendo promesas de desastre y dolor en situaciones de bonanza, pero en la que está consciente que el pueblo se ha desmandado, que se está portando mal, entonces anuncia a su vez, si la gente se arrepiente y hay un cambio de vida, con toda seguridad el perdón de Dios va a venir a acompañar. Entonces, para los profetas, la vida es un camino de lucha. En cambio, para la apocalíptica es un camino de resistencia. No sé si eso, mi querida Sonia, conteste más o menos tu inquietud. Profe, Adelante, tengo una José pequeña Manuel. duda.
Adelante. Es en cuanto usted ha señalado que ciertamente hay algunos profetas o libros que cogen algunas experiencias apocalípticas, pero que no determinan el libro como apocalípticos. Me Correcto. venía a mente, por ejemplo, la experiencia del libro de Reyes con el profeta Elías, donde parecería que la fe del pueblo está siendo amenazada por toda la de Jezabel y bueno, todos esos los sacerdotes de Baal, y que era el único profeta que bueno, que de una u otra manera va incursionando frente a lo que es la dinámica de la esperanza en Dios. Tan así que sale una de las experiencias teofánicas más hermosas que señala, según mi visión, la de Dios no está en la tormenta, Dios no está en el incendio, sino que Dios está en una suave, Y suave del susurro viento de suave. brisa. Sí, señor. Capítulo Entonces, 17. me llama la atención porque la experiencia del profeta Elías va enmarcada en una situación y en una visión de desgracia en cierto punto y de una desesperanza. Y es el mismo Dios que a través de, por ejemplo, ese ángel que le envía, come y camina y todo eso, Dios le va transformando. Y me viene también el mismo profeta Jeremías. Jeremías que, bueno, imbuido en muchas situaciones de lamentaciones y que luego él suelta una frase programática tan hermosa que dice, eh, creo que es el profeta Jeremías que dice, yo sé su Dios y ustedes serán mi pueblo. Eso está creo que en Jeremías capítulo 31. Y en Entonces, Deuteronomio, claro, ¿cómo? en Deuteronomio también está justo esas palabras. Sí. Entonces, la duda que tengo, o me encantaría la confirmación, es que ¿por qué estas experiencias tan dramáticas vividas por estos profetas como Jeremías y como Elías no queda recogida como unos libros o unas experiencias justamente apocalípticas, sí, que en este caso sería ajustada apocalípticas a un discurso explícitamente hacia el futuro y a la esperanza? Pues fíjate tú que no pueden estar enmarcadas allí, porque históricamente Jeremías, antes, y si se quiere, los días del destierro. Isaías es muy anterior. Entonces, y vamos a tener que en el libro de Primera de Reyes, ¿verdad? Que es donde está precisamente el mensaje de Elías, son eminentemente profetas. Y recuerda que una de las cosas que le he insistido es que la apocalíptica surge en el posesivo. En la época de Elías no es algo que pase por la cabeza del pueblo, ni siquiera del talante profético. Y recuerda que los libros proféticos tienen redacción definitiva en el posesivo. Por eso vas a encontrar que algunos capítulos de Isaías son apocalípticos, pero la redacción definitiva es posesílica, no en el momento que Isaías vivió, a menos que se trate, por supuesto, del tercer Isaías, que ya empieza a hablar del resto, de la promesa, de la venida del Mesías, ya la cosa, entonces, en ese sentido, hay un cambio de perspectiva, pero por parte del pueblo. Fíjate que el mensaje de Elías, ¿verdad? En un momento que hay una escasez, fueron 3 años ha salido de 3 años de la escasez. Un Elías que se siente desencantado porque Jezabel y Ahab le hacen la vida imposible, tiene que salir huyendo, Dios lo regaña y le habla, como dices tú, a través de la brisa suave, le dice, no señor, usted vaya a hacer lo que le digo. Parecido a lo que pasó con nuestro amigo Jonás, ¿verdad? Le manda precisamente a una misión determinada. Pero ¿cuál es la misión determinada? Desenmascarar que el pueblo está siguiendo a los Baales, desenmascarar que la reina ha desviado precisamente la justicia. Ella fue partícipe del asesinato de Nabot, ¿verdad? Entonces hay una serie de episodios que hablan de ciudadanos concretos. En cambio, la apocalíptica es todo un pueblo, el pueblo que está abajo, el pueblo que no tiene poder, el pueblo que no tiene voz. La apocalíptica es la voz precisamente de ese pueblo.
donde se sabe de que se está viviendo un mundo donde la maldad campea por doquier, pero evidentemente en la medida que el pueblo sea capaz de resistir, de no separarse de la alianza, de seguir el Apocalipsis de Juan habla de continuar con las vestiduras blancas. Entonces, el que sea capaz de seguir con las vestiduras blancas va a tener entonces la llave de la vida, como aparece en las cartas del Apocalipsis. Entonces, fíjense que el trasfondo histórico del cristianismo naciente, e incluso del histórico de Jesús, viene de la apocalíptica, como un mundo de ideas, símbolos y mitos que animaban a los movimientos campesinos de su época, especialmente en Galilea. Es la apocalíptica y no los movimientos de celotes, lo que explica la resistencia judía de los pobres en contra del Imperio Romano en tiempo de Jesús. Y esto implica tener otra concepción de lo que es un movimiento apocalíptico. Muchas veces eso se interpretó como la predicación del reino de Dios, como una escatología totalmente extramundana, cósmica, como que si el mensaje del reino de Dios fuera para el otro mundo y no para este. Entonces, el contexto apocalíptico no es así, es que estando en esta vida donde el mal está por doquier, donde no se puede perder la esperanza, siempre que tú no te alejes del ideal que se tiene presente. Y es algo tan cierto que el centro de la apocalíptica no es la parucía, no es la segunda venida de Cristo, sino la resurrección de Jesús. El hecho de que pueda estar resucitado en la mente de ese mundo cristiano que está naciendo en el siglo primero. ¿Ves? Pero lo que yo quiero destacar tocando este tema aquí en el Antiguo Testamento es que nace aquí. Y para poder entender con claridad, Profe, adelante, José sí, Luis. no, que a propósito, sí, a propósito de eso, normalmente la lectura que se ha dado del Apocalipsis, yo entiendo lo que usted nos está diciendo, estoy completamente de acuerdo, por lo que también he visto en alguna otra cosa, que la Apocalíptica es una escritura de esperanza, ¿no? Una escritura para, como usted ha dicho, cuando ha habido una destrucción, entonces es una proyección, digamos, de reconstrucción. Pero muchas veces se ha dado a la apocalíptica un sentido sobrenatural y poshistórico. Es decir, como que bueno, en el cielo, donde las almas pues estarán en la beatitud angélica, ¿no? Entonces quiere decir que eso no es así, sino que está hecho para consolar en este mundo, o sea, para consolarnos ahora, ¿no? Correcto, así como tú lo estás diciendo, recordemos las palabras de Jesús, Evangelio de Mateo 28. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús no se ha ido, Jesús sigue con nosotros. Y a través de su espíritu sencillamente lo podemos sentir a nuestro lado en los momentos de necesidad. Lo que pasa es que tristemente, cuando nosotros estamos en la mala y estamos en los momentos de dolor, es cuando menos sentimos a Dios. Es cuando sentimos que quizás Él nos está abandonando. Pero fíjense que un movimiento apocalíptico bien entendido nos da una visión totalmente diferente del movimiento de Jesús, de su visión del reino, de la lucha contra los demonios, de su identificación con el Hijo del Hombre, del sentido de las parábolas y sobre todo del sentido histórico que se dio a su resurrección y su presencia victoriosa en la historia. La perspectiva apocalíptica nos permite escalar la dimensión histórica, económica, política y social del movimiento de Jesús. Entonces, fíjense que es una clave de interpretación también en relación con la profecía cristiana primitiva y el movimiento apostólico, ¿verdad? Entonces, distinguimos históricamente entre la profética y la apocalíptica, porque necesariamente se dio un cambio profundo en el género literario y en la ideología y en la teología. Sin embargo, ¿verdad? Ambos son convergentes, porque a veces no podemos separar lo apocalíptico de lo profético, porque de alguna manera, Profe, adelante, José Luis.
Ricardo, Ah, no es Ricardo. disculpe, usted Ajá. podría volver a una frase que dijo y elaborar un poquitico sobre eso, que la profética se fija en la parucía, es decir, en la otra vida, ¿no? O la segunda venida de Jesucristo, y la apocalíptica se fija en la resurrección, algo así dijo. Sí, te dije que el Pero, centro de la pero apocalíptica. no veo bien la diferencia, no veo bien la diferencia. Bueno, A ver, vamos a ver si podemos nosotros este, volver un poquito atrás. Muchos consideran a la apocalíptica como la madre de la teología, ¿verdad? La constatación de cómo posteriormente la iglesia eliminó la apocalíptica y el precio que pagamos por la excesiva helenización de la teología es importante para redescubrir la función de la apocalíptica en la iglesia. Entonces, reducir la apocalíptica a la parucía, a la venida inmanente de Jesús, es olvidar que Jesús no se ha ido, es la resurrección. O sea, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? La Pascua. Jesús se encarna y viene a la humanidad. Vuelve la Pascua, Jesús se devuelve al Padre. Entonces, el sentido de la apocalíptica es eso, el estar consciente de la apocalíptica cristiana. Ojo, aquí estamos mezclando un poco lo que surge en el pueblo de Israel, pero que evidentemente es la base de la apocalíptica cristiana. Entonces, la resurrección es común en el pensamiento apocalíptico. Lo nuevo en la apocalíptica cristiana es que la resurrección se dio ya en Jesús. Si Jesús resucitó entre los muertos, entonces la resurrección de los muertos es posible. Y el tiempo de la resurrección ha comenzado. Y el tiempo de la resistencia también. Entonces, de algún modo eso nos lleva también a tratar de interpretar que nosotros, al igual que Jesús, vamos a resucitar. Y tenemos que estar conscientes de que la vida es bella, pero tiene situaciones difíciles. Y que esas situaciones difíciles nosotros las pasamos de la mano de Jesús, en quien creemos profundamente porque Él resucitó. No sé si eso más o menos te aclara un poco más, Ricardo. sí, un poco más, un poco más. Ah, Aunque esto me lo va a quedar así, rumiándolo un buen tiempo. bueno, es bueno rumiarlo porque en verdad vamos a encontrar, porque claro, como les digo, nosotros estamos más familiarizados con el Apocalipsis del Nuevo Testamento, que de paso, Claro. leído por muchos como la buenaventura bíblica, ¿no? Donde la parucía, la segunda venida de Cristo, está en consonancia con lo que dice Mateo 25, el momento que van a poner a las ovejitas de un lado y los corderos del otro, ¿verdad? Entonces, ¿tú cómo te comportaste con tu hermano? Te fuiste a ver cómo estaba enfermo, te ocupaste de tal cosa. O sea, ese tipo de pensamiento, ¿verdad? De una u otra forma, es lo que generalmente es lo que hemos heredado con esta visión helenística que nace con el cristianismo. Entonces, y de alguna manera no olvidar que ¿cómo se llama? El cristianismo nace dentro del mundo judío, ¿verdad? Como una secta mesiánica, ¿verdad? Entonces, el judeo-cristianismo seguirá adherido a la ley. Algunos harán una oposición radical a la misión y teología de Pablo. Y después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, la Academia de Jamnia, dominada por los fariseos, creará un judaísmo rabínico muy contrario a las ideas mesiánicas y apocalípticas. Por eso que ese es el momento en que separan de manera radical el cristianismo, deja de convertirse en una secta judía para tomar este movimiento completamente diferente y de paso a veces adverso a lo que el mundo judío va a presentar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que tenemos un cristianismo evidentemente apocalíptico y como prueba tenemos el Apocalipsis de Juan, que tuvo raíces profundas en la tradición del pueblo judío, pero que viene de la apocalíptica judía,
¿verdad? Entonces, es una tradición fundante y determinante en estos orígenes, porque podríamos decir incluso, sin temor a equivocarnos, que el cristianismo comenzó como una secta escatológica dentro del judaísmo, una secta en la que su apocalipticismo, podríamos decir, estaba en continuidad con los mensajes de Juan Bautista y de Jesús: conviértete, cambia de vida. Fíjense que el Evangelio de Marcos y la llamada fuente Q en su totalidad, en su raíz conserva la inspiración apocalíptica, especialmente Marcos 13. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? No podemos vincular el nacimiento del cristianismo sin tomar en cuenta, vamos a decir, esta tendencia apocalíptica que de alguna manera nutre parte de este conocimiento y de esta etapa. Entonces, claro, el hecho de que tengamos tantos elementos confluentes desde el helenismo, ¿verdad? Hace que también nosotros estemos inmersos en esa imagen de un Dios cósmico, olvidando que Dios es un Dios de la historia, un Dios ordenador, y liberador por encima de todo. El orden del universo se toma como la imagen de Dios, y es lo que los teólogos posteriores van a predicar, el orden del universo. Debemos entonces, por tanto, decir, ¿verdad?, que la apocalíptica, hasta mediados del siglo segundo, tuvo un rol determinante en la lucha contra la filosofía helenizante, radical y la helenización del cristianismo. Y sin embargo, eso fue algo que vamos a decir que no se pudo evitar, por decirlo de alguna u otra forma. Entonces, como género literario, ¿verdad?, tenemos que tomar en cuenta el universo simbólico que de alguna manera nutre la realidad de este mundo en el que surge la apocalíptica, que no es otra cosa que un mundo de exclusión, un mundo en el que muchos quedan totalmente fuera, donde, bueno, recordemos lo que dice Pablo ¿cómo se llama? La primera de Corintios 1:28, ¿no? Que Dios ha escogido lo despreciable, lo plebeyo, lo pequeño del mundo, lo que no es, para reducir a la nada lo que sí es. Entonces, en cierto sentido, el explotado es un privilegiado para el Evangelio, por cuanto todavía es parte del sistema. Entonces, por eso cuando nosotros vemos que en nuestras iglesias quieren excluir al que no está casado por la iglesia, al que es gay, al que, bueno, de una u otra forma, nosotros vemos como se han presentado una serie de discriminaciones. Nosotros decimos que estamos perdiendo lo mejor del Evangelio, porque Jesús no tuvo al lado de quienes estaban sanos, sino precisamente al lado de todos aquellos que necesitaban precisamente que Jesús les diera la manito y les explicara que también eran queridos por Él y sobre todo perdonados por encima de Él. Entonces, esto es, como les dice, un camino en el que evidentemente nos vamos, digamos, profundizando, ¿no? En una realidad que es completamente excluyente, olvidando que Dios es un Dios de la historia y que evidentemente nosotros tenemos que no dejar eso atrás. Podemos además agregar lo siguiente, ya espérense para pasar a la lámina que es. Cuando nosotros ya observamos, recordemos que Ezequiel es un profeta de lo que fue al exilio, pero de lo que llegan precisamente poniendo órdenes y mandando, ¿verdad? Entonces, sobre todo los capítulos 40 en adelante del libro de Ezequiel, va presentándonos una realidad, si se quiere, completamente ajustada al tinte profético de esa corriente que viene.
Sin embargo, fíjense cómo vamos a encontrar que en sus primeros versículos presenta los grandes símbolos del final de los tiempos. Algo que es eminentemente apocalíptico. Entonces, si quieres, Ricardo, como siempre, Ezequiel, versículos del 4 al 6, el primer capítulo de Ezequiel. Del 4 al 6, yo miré Sí, un viento huracanado. Ezequiel del 1 del 4 al capítulo 6. 1, exacto. Ok, yo miré un viento huracanado, venía del norte, una gran nube de fuego fulgurante, con resplandores a su alrededor y en su interior, como el destello de un relámpago en medio del fuego, había en el centro la figura de 4 seres cuyo aspecto es el siguiente. Tenían figura humana, tenían cada uno 4 caras y 4 alas cada uno. Ese es hasta el 6. Hasta el 6. Exacto. Ustedes tienen presente los símbolos que identifican a los 4 evangelios, No. ¿no? No, Bueno, usted lo puede. ¿no? Sí. Bueno, Usted sí. ajá. A Marcos lo identifica el león, El león, ajá. ajá. Sí, A profe. Mateo el ser humano, a Lucas el toro Sí. y a Juan el águila. Entonces, El águila. hay unas iglesias en que ustedes van a hacer ese símbolo representado gráficamente, a veces en la cúpula de la iglesia, en las paredes, para identificar cada uno de Profe, los evangelistas. Esto es, profe. ajá, adelante. Ah, no, eso se llama tetramorfismo, ¿no? Ajá, Tetramorfismo en los ajá. evangelios. Y eso lo van a ver en el capítulo 4 del Apocalipsis de Juan. Pero fíjense de dónde viene. Entonces, fíjense que de alguna manera en este texto se dan o se presentan una serie de elementos, evidentemente, el Apocalipsis, hablan del espíritu, de lo que decía por ahí Johnny de Elías, cuando siente ese mensaje de Dios como una brisa suave, la rúa, el espíritu de Dios, empieza con el viento. Entonces, de alguna manera aquí, de alguna manera se hace la acotación del ser humano como descendiente de Adán. En Ezequiel aparece 93 veces esta expresión. Y es lo mismo que encontramos en el Salmo 80, el versículo 18. O sea, todos los mandamientos o toda la Torá están presentes de una u otra forma en los 10 mandamientos y a lo largo de toda esta literatura, que si bien vamos a decir que a la vuelta del exilio empieza a tomar otro tópico o otra tendencia, sin embargo podemos decir que vamos desarrollando un camino completamente que nos lleva al Nuevo Testamento. Podríamos agregar además, ¿alguien quería decir algo? Adelante. ¿Cómo que no? Fíjense que tanto es así que empiezan a surgir una serie de textos fuera del canon. El libro de Enoch, que si se quiere es el apócrifo más importante del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Pero ese movimiento apocalíptico también hizo mella en el mundo judío, del que posteriormente el cristianismo surge también o se influencia. Hay un apocalipsis de Abraham, de Adán, de Baruch, de Elías, de Noé, que va desde el siglo segundo antes de Cristo hasta incluso el siglo segundo después de Cristo. Pero dentro del canon vamos a tener dos textos básicos. El libro de Daniel, ¿verdad? Que evidentemente, aparte de ser profético, otra vez fíjense cómo nosotros vamos viendo esa mezcla que siendo un libro profético se considera a su vez apocalíptico. ¿Por qué? Porque Daniel surge en el exilio en un momento muy difícil para el pueblo de Israel, en un momento de persecución, en un momento en que ya
la dinastía seleucida, que quería Antíoco IV Epifanes específicamente, quería acabar prácticamente con el pueblo judío y con todo lo que ellos creen. Entonces, y por supuesto el Apocalipsis de Juan. Entonces, sabemos que la referencia más conocida, precisamente, la tenemos en el libro de Daniel, ¿verdad? Cuando se hace la acotación de Jesús como hijo del hombre, que es uno de los títulos que utiliza el Nuevo Testamento para hacer referencia a Jesús, recordemos precisamente que es tomado de Daniel 7:13. ¿Puedes leerlo, Ricardo? Claro. Daniel 7:13. 7:13. Uy. Siete 13. Voy, aquí ya llegué. Yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Ajá, ese es el 7:13. Ajá. Ajá, Sigo. y el Hijo del Hombre no habla del Hijo del Hombre. Le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. No cambia en la traducción. Esta es la Biblia de Jerusalén. Sí, la Biblia de Jerusalén. Recuerden que la traducción siempre va a depender del texto que ustedes tengan en las manos. Fíjense que es un momento, miren, cuando nosotros hablamos de Job, ¿verdad? Profe. Toda la queja y todo el lamento de Job y toda su tristeza, pues, y desolación, no era porque él pensara que había una vida después de esta. Todavía para ese momento que se escribe este texto, esa concepción no ha llegado para el pueblo judío. Pero junto con la apocalíptica viene la idea precisamente de la resurrección. Y ya en los últimos textos que se escriben, ya está expresamente formulada. La encontramos en Macabeo. Eso lo repite Mateo 25, lo repite Juan 5, lo repiten los Hechos, ¿verdad? Entonces, podemos considerar este capítulo, el capítulo 7 de Daniel, como el escenario cósmico donde de alguna manera los personajes que actúan producen un desenlace. Quizás es lo mismo que vamos a encontrar en muchos textos evangélicos y por supuesto en el Apocalipsis de Juan. Entonces, ¿qué más nosotros podemos agregar a este respecto? Dando como, si se quiere, en forma resumida. El Apocalipsis nace en tiempos de persecución. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Perdón? ¿No? Okay. Pero sobre todo... Sí, profesora. Sí, adelante, Julieta. Ajá. Sí, no sé qué lugar tiene Isaías, tiene un apartado del capítulo 24 al 26 que se llama Apocalipsis. Correcto. Entonces se considera apocalíptico, porque solamente estamos considerando entre los canónicos a Daniel. Sí, Eso pero, me confunde. Sí, pero si un libro tiene 60 capítulos y de los 60 capítulos, 4 son apocalípticos y los otros son proféticos, ¿cómo consideramos al libro? ¿Como profético o como apocalíptico? O sea, cuando la mayoría es profético, ¿ves? No es el caso de Daniel, porque Daniel tiene un mezcladito, sobre todo por el momento concreto en que se escribe el libro de Daniel. Ok. Gracias. Entonces decía que el Apocalipsis nace en tiempos de persecución, en situaciones donde hay una opresión permanente, en momentos donde hay caos. Entonces permite de alguna manera en el pueblo reconstruir su esperanza y su conciencia. Entonces transmite una espiritualidad de resistencia y orienta a organizarse en un mundo alternativo. El Apocalipsis es un libro liberador, lleno de esperanza, y su utopía es histórica y es política. Es como cuando nosotros decimos una comunidad parroquial, una comunidad
en un edificio donde vivimos, cualquier cosa, cuando la comunidad se organiza en aras de un bien común, no salen cosas verdaderamente positivas. Cónchale, estamos atravesando momentos difíciles, esta situación aquí está difícil, pero vamos a tratar de no perder la esperanza y trabajar por mejorar las cosas. Es un poco eso, porque tampoco es que tú vas a sentarte a esperar que Dios es el que meta la mano y cambie las cosas. No podemos pedir a Dios que haga lo que nosotros humanamente tenemos por obligación hacer. Entonces, y es un movimiento importante en los orígenes del cristianismo, pero hunde sus raíces en el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces recoge las tradiciones apocalípticas judías y judeocristianas, ¿verdad? Y de alguna manera hay que tomar en cuenta y ser consciente que el olvido del Apocalipsis hizo posible a lo largo, eh, o vamos a decir a largo plazo, la integración de la Iglesia al sistema imperial dominante y la constitución de una, vamos a decir, de una cristiandad autoritaria. Sabemos que durante muchos siglos fue así. Recuperar el Apocalipsis es recuperar una dimensión fundamental del cristianismo y sobre todo el movimiento de Jesús, porque no es un libro aislado, propio de una minoría sectaria que solamente es la que entiende lo que dice, sino un libro universal que urge una reforma radical en nuestra casa, en nuestro medio, en nuestras personas y en nuestra iglesia también, para ser un cristiano en el mundo. Yo creo que mejor ejemplo del que está dando nuestro Papa ahorita, imposible. Otra cosa es que la Apocalipsis se realiza en tiempo presente. No está orientado a la segunda venida de Jesús o al fin del mundo, sino que está centrado en la presencia poderosa de Jesús resucitado ahora y presente en la comunidad y en el mundo. La resurrección de Jesús, si se quiere, transforma nuestro presente en un kairos permanente, en un momento de gracia y conversión. Entonces, si Cristo resucitó, el tiempo de la resurrección y del reino de Dios ha comenzado. El asunto es que necesita de nosotros. Ese quizás es el punto más importante. Por eso, también decimos que el Apocalipsis es un libro histórico. Este libro tiene, o esta corriente, vamos más bien, tiene dos dimensiones, una visible y empírica, que el autor llama tierra, ¿verdad? Así habla la comunidad. Y otra profunda y trascendente, que es el cielo. Pero hay una sola historia, una sola. Dios y el Mesías resucitado actúan en nuestra historia, liberándonos de la opresión y de la muerte. La utopía del Apocalipsis no se realiza más allá de la historia, sino más allá de la opresión y de la muerte, tratando de construir un mundo nuevo con nuestra colaboración y donde la gloria de Dios sea visible en toda la tierra. Si es que de nosotros depende eso. Por eso, miren, el Apocalipsis es revelación, decíamos al comienzo, desocultamiento. ¿Y qué es lo que nosotros estamos poniendo en evidencia? La presencia trascendente y liberadora de Cristo resucitado en la historia. El Apocalipsis es cólera y es castigo para los opresores, pero buena noticia o evangelio para aquellos que están oprimidos. Entonces, también expresa mediante mitos y símbolos, recordemos que los símbolos son polisémicos, ¿verdad? Tienen mucho sentido y que siempre están abiertos a nuevas interpretaciones. Por eso lo apocalíptico crea mitos liberadores y subvierte los mitos dominantes. Nos enseña precisamente a descubrir el poder de esos mitos. Entonces, y por supuesto, estas visiones, ¿verdad? Transmiten una convicción y una certeza histórica, porque las visiones no solamente deben ser interpretadas, sino contempladas y transformadas en acción, ¿verdad? O sea que es una verdadera exhortación lo apocalíptico, donde evidentemente el odio y la violencia
aparecen como situaciones límites y extremas de opresión. Entonces, reproducen lo apocalíptico, esos sentimientos, sabe que la gente está sintiendo eso, que el pueblo siente todo eso, ¿verdad? Y sirve como de desahogo también y purificación para provocar como una especie de catarsis, de desahogo y transformar la rabia muchas veces en conciencia. Entonces, por eso la violencia en lo apocalíptico es más literaria que real. Jesús resucitó como un cordero degollado. Su triunfo fue la cruz. Entonces, el Apocalipsis une profecía y apocalíptica, ¿verdad? Entonces, incluso cuando estamos hablando del Apocalipsis de Juan, podríamos decir que es una reconstrucción del éxodo en el corazón del Imperio Romano, porque está presente toda la experiencia del éxodo de principio a fin. Por eso decimos que el Apocalipsis es capaz de unir, a ver si puedo bajar esto un poquito. Ajá. Une, podríamos decir, escatología y política, mito y praxis, conciencia y transformación histórica, ¿verdad? No es solamente protesta, no es solamente catarsis. La historia no solamente está en manos de Dios, porque recordemos que fuimos creados a su imagen y semejanza para que cuidáramos el jardín. Por eso no hay pasividad o ausencia en la práctica. Fíjense que en el Apocalipsis de Juan vemos mártires, vemos profetas, vemos a los que adoran a la bestia y a su imagen, los que aceptan la marca, los que no la aceptan. Entonces, de alguna manera, esto es realmente historia. El ser nosotros capaces de desechar el mal, de destruir con nuestra colaboración todos los poderes del mal, eso hace que pueda reinar la presencia de Dios resucitado, de Jesús resucitado aquí mismo entre nosotros. Entonces, y no olvidemos que el Apocalipsis tiene que ser entendido en el contexto en que nació, porque a la larga lo que nosotros buscamos todos siempre será esto, un cielo nuevo y una tierra nueva donde reine la paz y la justicia. En el día de hoy tienen ustedes un foro de este tema, pero es el último foro que tienen. De allí no tienen en las próximas clases más que dedicarse a hacer el trabajo final, que lo encuentran en el módulo. No vamos a hacer examen, sino que ese trabajo les va a servir como la nota final, 40%. Así que se ponen las pilas con eso, por favor. Y no dejen hacerme los foros y no dejen también de los que están atrasadizos de ponerse las pilas. ¿Ese foro cierra hoy? No, la semana que viene. El que cierra hoy es el de la semana abre pasada. hoy. Hoy abre otro. El de El las de la fiestas. apocalíptica, el de la apocalíptica precisamente. Hoy abre el de la apocalíptica. Correcto. Bueno, ya Ok, está ok, me abierto. asustó. Ya está abierto. Cierra está abierto. la semana que viene. La semana que viene, ok, gracias. Exacto. Ok. Entonces, Pero no ha vamos cerrado el otro. No, profe. el otro cierra hoy. Ok, Ajá. porque lo tengo listo, no lo he enviado. No, no te preocupes, cierra hoy. Entonces, miren cómo acabo de culminar el tema de la apocalíptica. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, perfecto, para darle paso entonces a los compañeros que quieran exponer su tema de profetismo, que tenemos unos cuantos pendientes todavía. Pregunta. Adelante, Pregunta. Víctor. adelante, Víctor. Esto quiere decir que, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, al ser un libro polisémico, no vamos a encontrar una literatura que logre acercarse lo más parecido a la situación real del mensaje que originalmente se quería transmitir, o siempre va a ser que el que lo lea lo interpreta a lo mejor que él se pueda acercar, pero no a la literalidad de los hechos que sucedían o acaecían en aquel momento. Bueno, no, tampoco es así.
Yo lo que les aconsejo, y cuando yo doy el curso de Apocalipsis, lo primero que hago es enseñar toda la simbología del Apocalipsis. Ahí hay simbología de los vestidos, de los colores, de los números, de las cuestiones de la naturaleza, de los animales. Mire, la simbología del Apocalipsis es tan amplia que si uno se aprende la simbología, bueno, o la tiene presente por lo menos, entonces puedes leer el Apocalipsis con otros ojos. Eso es indispensable. Leerlo sin conocer a fondo lo que significa cada uno de los símbolos es perder el tiempo, porque a la hora de la verdad podríamos interpretar algo como no es, sobre todo si lo leemos al tenor de lo que muestran las películas y toda la gente que quiere, fíjense por ejemplo, lo que nos dicen acerca del 666, ¿verdad? Que dicen que es el anticristo, que se nació el 6 de junio del año 1966, y que entonces que viene una guerra en que Dios y el diablo, Satanás van a... Entonces, eso es algo completamente absurdo, porque en el mundo judío y en el mundo griego también, a cada una de las letras se le da un símbolo numérico, eso se llama gematría. Entonces, cuando se saca el significado del 666, resulta que se están refiriendo a Nerón, que es lo que representa a Nerón. Ahora, lo curioso es que ese número 666 solamente aparece 2 veces en el texto bíblico. Y la primera vez que aparece es en el primer libro de Reyes, capítulo 10, si no me equivoco, versículo 14. Déjenme ver si es Primera de Reyes o 2 de Reyes, que a veces me... Vamos a ver. De todas maneras, mi querido Ricardo, que lo vaya viendo. Ya te doy la palabra, Marisol. ¿Cuál? Perdón, que estaba perdido. ¿Qué quiere? Perdón. Ajá, 10:14. Primera de Reyes, 10:14. Voy, Primera de Reyes. Ahí va, que los reyes son. Primera de Reyes 10:14. Aquí estamos. Aquí está. 10:14. Voy. El último. El peso El del peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro, Ajá. sin contar lo procedente de los tributos impuestos a los mercaderes, las ganancias por el tráfico comercial y lo aportado por todos los reyes árabes y los inspectores del país. Bueno, quizás en alguna de sus Biblias van a encontrar, en vez de 666, 23.300 kilos, que sería el equivalente quizás para entender a nosotros, porque uno dice, bueno, ¿cuál es el equivalente entre talentos y kilos, ¿no? Y quizás sea más fácil para entenderlo en kilos, pero se pierde el sentido. Y ¿quién fue Nerón? Un rey que gobernó en forma despótica, bueno, que hizo muchos desastres. Pero ¿quién fue Salomón? Una persona que también gobernó haciendo alianzas con otros estados, casándose con mujeres precisamente en busca de esas alianzas políticas, que gobernó de manera tan radical que después de su muerte el reino se dividió. O sea que eso de ubicar 666 para él es decir que su gobierno fue un verdadero desastre. Entonces, eso es necesario leerlo simbólicamente. O cuando hablan, por ejemplo, de los 144.000 que nuestros hermanos testigos de Jehová juran, que lo único que que solo se eso sea. Ajá, resulta que hasta la Edad Media no se sabía que los números eran ilimitados y se pensaba que el número más grande era 1.000. Entonces, si 12 son las tribus de Israel y 12 los apóstoles como representación de la iglesia cristiana, 12 por 12, 144. Y al ponerle multiplicado por 1.000, están diciendo que es toda la humanidad. Ahí no se queda fuera nadie. Pero si uno lo ve estrictamente en lectura fundamentalista, va a ubicarse con que es un grupo muy escogido y ya nosotros, bueno, ya ese cupo debería estar lleno hace rato. ¿Ve? Entonces, la simbología en los textos apocalípticos es de primera importancia. Marisol, adelante.
Una pregunta. Marisol, ok. Profe, eso le iba a preguntar. Daniel 7, del 1 al 14, dice que la visión de las cuatro bestias y del Hijo del Hombre. Ajá. O sea, que no sé tampoco a qué se refería. Y disculpe. Bueno, precisamente esa misma visión que vemos en el capítulo 4 del Apocalipsis de Juan se refiere a los cuatro vivientes, el toro, el ser humano, el águila y el león, que finalmente se convierten en símbolos también de los cuatro evangelios, pero son tomados de la apocalíptica de Daniel. Adelante, José Avelino. Profesora, todo el trabajo que yo he venido haciendo ha sido de la apocalíptica en el Antiguo Testamento, no en el Ajá, Nuevo, no en el Nuevo. Quisiera saber, ajá. ¿se extiende hasta el Nuevo o solamente tomo la del Antiguo Testamento, especialmente Isaías? Hijo mío, vamos a decir, cualquier visión que tú aportes es válida, porque puedes ubicarlo en su totalidad o quedarte nada más con el antiguo, igualmente es válido. Recuerden que cuando uno investiga cualquier tema, a veces se queda con lo que uno tiene como más peso para uno, ¿no? El que uno le da como más importancia. Y ambas cosas son válidas. Así que no te preocupes por eso. Sigue como va, que tú estás haciendo lo O sea, la excelente, apocalíptica en general, en Antiguo y general. Nuevo Testamento, Esa- sí, todo junto. claro, Ok, pero como este curso de Antiguo Testamento, yo me he enfocado en la parte del Antiguo Testamento, evidentemente. ok, Yo pero podría quiero repetir, que yo perdón. me enfoque en el Antiguo Testamento y punto. Puedo agregar todo. Exacto. Puedes agregar todo lo que quieras y Ok, puedes no agregar lo que quieras también. perdón. Que puedes así o no hacerlo, ¿entiendes? Si lo haces como lo hagas, está bien, es lo que quiero decir. Bueno, puedo inventar también. Bueno, no tanto como eso. Ok. Adelante, Isabela. Ok, una pregunta breve. Solamente vamos a hablar entonces de Apocalipsis luego del exilio babilónico. O sea, Bueno, queda circunscrito ahí en el Antiguo Testamento. Y otra pregunta, ¿está bien utilizar el término, hablar de literatura apocalíptica cuando leemos un texto que no sea un texto bíblico y decir, mira, tiene una literatura apocalíptica? sí ¿Está puede. bien decirlo? Las gaitas son apocalípticas. Las Mi hija gaitas te te las hablan de algo que está por detrás. Sí, Ok. sí. Bueno, fíjense, lo Profe, que yo les estoy diciendo. antes Yo de le que puse, pase a lo otro. ajá, yo le puse como para el foro papel de la apocalíptica en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Si ustedes se quedan nada más con la aseveración del nacimiento en el Antiguo Testamento, está perfecto. Si quieren irse más allá y decir que la apocalíptica incluso influye en el Nuevo Testamento, perfecto. Recuerden que los foros son precisamente ¿cómo se llama? Una plataforma libre en el que simplemente ustedes tienen la oportunidad de dialogar entre ustedes y poder entonces, si se quiere, rebatir ideas o confirmarlas. En cualquier caso, está bien. Profesor, Adelante, Ricardo. Sí, cantidad yo de sé que ya debe haber hablado del trabajo final, pero yo estoy perdido con eso. ¿Qué es lo que es el trabajo final? Mira, ya te voy a decir, eso está en el módulo, ¿ok? Al final de todo lo que es el contenido de las clases, después de la bibliografía, o antes, no me acuerdo dónde Carrizo, dice, Examen, este, ya se lo puedo leer. Una vez recorrido el Antiguo eso Testamento mismo, y sus ajá, eso aspectos mismo, históricos, literarios, elabore un ensayo donde ajá, señale su importancia e incidencia en el Nuevo Testamento. Se puede leer el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo Testamento, confronte la Dei Verbum con la Verbum Domini y el ujú, documento final sobre la sinodalidad. Trate de correcto, incluir de manera sintética los temas vistos. Se tomará en cuenta la bibliografía consultada. correcto. Muy eso bien. está, ¿Entonces cuántas páginas? está en módulo 7. Ajá, recuerden, 45 páginas. no, acuérdense que no pasen 5 o 6 páginas sería más que suficiente. Les recuerdo una cosa, lean bien que es un ensayo. Un ensayo no es una monografía. Un No, ensayo es un punto de partida, la opinión de ustedes sustentada con tal o cual autor o rebatida por ustedes con lo que dice fulano y sutano, pero es un ensayo, es una participación más personal que una suma de otros saberes que no son ustedes. profesora, pregunta, ¿cuánto es el máximo de páginas? Mira, si son 3 páginas bien sustentadas, a mí me sirven.
No Mejor deberían decisión pasar de final. 5 o 6 páginas, no deberían. Pues yo ya llevo 10 solamente del antiguo, pero En la introducción, llevas 10 en la introducción, nada más. Pues sí, entonces, más o menos. Porque es que el tema es bien, bien interesante, pues entonces, bueno, más o menos me tendí hasta 10. bueno, Bueno, ahora entonces Este capacidad es de el eso va a antiguo medir, nada más. Por eso eso es va a mi medir, temor con el nuevo. José, ya, José, eso va a medir su capacidad de Dime, síntesis. José Avelino, pásame 5. Pásame 5 y date, quédate con te 5. comparto 5 de nuevo. Está Está bien. bien. Miren, ¿alguien está preparado para exponer su trabajo de los profetas? Tenemos tiempo. Ok. Todavía nos quedan, por lo menos para que uno de ustedes exponga. David está por ahí. Juan Carlos está por allí. Sí, profe, David está por aquí. Ah, bueno. Entonces, David, ¿estás listo para la exposición de los profetas? Sí, sí. Ah, bueno, adelante, pues. ¿Tienes tu presentación? Déjame ver si agarra por aquí. Ok. Perfecto, mi niño, perfecto. Ah, déjeme abrirte para la que puedas, pero un momentico, que cualquiera pueda, que si no pongo eso, que cualquiera pueda, un momentico, Josh. Ajá, todos los participantes, correcto. Compartir la lámina. Ajá, Listo. Se visualiza. todavía no. Acuérdate que tienes que darle a la estrellita esa share. Abajo dice share Ujú. o compartir. Ok. Y le Ahora dice sí, como que luego queda que abierto. Ahí bien, ya Ahora bien. sí. Se me abre otra cosita aquí. Tienes que cerrar esa pantalla que tienes ahí. Vamos a ver si te la puedo cerrar. No, tienes que cerrarla tú. El WhatsApp, tienes el WhatsApp abierto. Listo. Muy bien, listo. Ok, a mí, buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesora. A mí me Buenas tocó tardes. exponer el profeta Joel. El profeta Joel hablaba de la crisis, conversión y esperanza en sus profecías, pero también hablaba de una tradición católica y judía. Judía porque Rachid, un erudito rabínico, hablaba algo del profeta Joel y lo quise agregar a las láminas de posición. ¿Quién fue el profeta Joel? Fue un profeta menor del Antiguo Testamento. Se sabe poco de su vida. Su mensaje es breve pero muy profundo. Su nombre significa el Señor es Dios. La fecha del libro, una discutida por los estudiosos, se dice que posiblemente tuvo composición entre los siglos 9 y 5 antes de Cristo. Muchos estudiosos modernos lo ubican en la época poexílica, aunque todavía no existe un consenso definitivo. No se sabe exactamente la fecha. El contexto del libro habla de una gran plaga que afectó al pueblo de Israel. Esa crisis afectaba la vida del pueblo. Joel la presenta como una llamada de Dios a la conversión. También invita a revisar la fidelidad del pueblo en esa alianza de Dios con ellos. Joel hablaba mucho de la conversión. Y también simbólicamente o predestinadamente habló del Pentecostés. Volver al Señor de todo corazón es su mensaje central. Una frase que se utiliza en Semana Santa: rasgaos vuestros corazones y no vuestros vestidos. Dios quiere arrepentimiento, no basta nada más con gestos externos. Él habla también del día del Señor, es el tema central del libro. El día de juicio y purificación. También es el día de esperanza para quien se convierte. Aquí está lo que agregué
de la lectura judía. Rashi era un estudioso erudito que existió en el 1100, le da un sentido llano del texto, también usa Midra, o sea que es la tradición, acepta este libro con la tradición judía. Joel se lee como un libro de sufrimiento, se lee también como un libro de oración y restauración. Importa la comunidad, no solo el individuo. Y aquí lo que dije es que estaba prefigurando el Espíritu Santo, a pesar de que es un libro muy antiguo, Joel anuncia el derramamiento del Espíritu sobre toda carne. La iglesia relaciona esto con Pentecostés y también habla de esa promesa y renovación espiritual. Dios actúa sobre su pueblo. Aquí agregó algo de un mensaje actual. La crisis puede llevar a la conversión. La crisis de cada uno de nosotros, nuestras dificultades, a veces nos hacen llegar a la conversión. Dios corrige, pero también perdona. El cambio verdadero nace del corazón. Joel sigue siendo actual para la fe y la vida. Conclusión. Joel es breve pero muy profundo. Une juicio, misericordia y esperanza. Su mensaje sigue vivo en la tradición católica y judía y invita a volver a Dios en el espíritu. Y aquí una frase de Joel nos enseña que la verdadera renovación comienza con un corazón convertido y termina en una vida guiada por Dios. Eso es todo, profe. Muchas gracias. Ah, bueno, muy bien. Entonces, Es un ciertamente, profeta muy interesante. Habla sí, de Pentecostés. ¿no? ¿Cómo se llama? Es también una relectura del Éxodo, ¿no? Cuando empieza a hablar de las plagas, ¿no? Y que esas plagas son un castigo, la furia de Dios precisamente porque la gente se ha alejado. Incluso se habla del juicio divino, ¿no? Y el día del Señor. Entonces, de Correcto. alguna u otra forma, también, y es una cosa interesante, ¿no? Porque habla también del deseo de venganza por parte del pueblo ante la situación que están viviendo, ¿no? Castigando a los opresores. Pero a veces él señala que la gente habla mucho del sufrimiento que le hace el otro, ¿no? Pero poco Correcto. hace en hacer un examen de conciencia de que quizás las injusticias están empezando por el propio corazón del que está exigiendo justicia, ¿no? Entonces, Ajá. de alguna manera es no solamente el juicio de las naciones, sino el juicio de todos, que debemos empezar por el corazón. A nivel Muy bueno, personal. a nivel personal. Muy bien, te felicito, David, perfecto. Muchas gracias, profe. Ajá, mire, ¿alguien más? Tenemos 10 minutos. Marisol, ¿estás lista no, Marisol ya puso. Ya estoy lista, profe. Sí, Ya lo pasé, a mí me tocó sofonía. ajá, te tocó, sí es verdad, ya tú estás lista. ¿Y Sandrita está por ahí? Estoy por aquí, pero no estoy lista para exponer, aunque tengo ya preparado todo el material. Bueno, entonces vamos a ver si para la semana que viene entonces puedes estar con eso. Aunque la semana Sí. que viene quiero ir como un poquito más a millón, porque saben que acabo de darme cuenta que uno de los días que tengo en la agenda con ustedes es día de fiesta. O sea que este semestre nos quitaron 3 días. El 24, sí. El 24 de junio es día de fiesta nacional. Nos quitaron el día que ganó Venezuela y la semana después de la Pascua que la mayoría de nosotros hubiera podido, ya que era por internet, recibir clases. Entonces, bueno, eh, Esa clase la vamos a recuperar. por supuesto, aunque tengamos que llegar a mitad de julio, sí. En parte algo adelanté con aquel trabajito que les hice, la exposición y se las mandé por WhatsApp, pero ciertamente me quedan temas importantísimos. Que quería hablar la semana que viene, déjenme ver qué es lo que nos toca. Ajá, 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 ajá. Ajá, bueno, miren, está la inerrancia. Disculpen que estoy trancando el teléfono y las maneras, Dios mío. Bueno, la inerrancia un poco lo que tiene que ver con la verdad de la Biblia y lo que tiene que ver un poco con los géneros literarios y eso, pero eso sí lo podemos dar rápido.
Me interesa dar más bien paso a lo que es el canon, porque entonces nos tocaría hablar del canon en el Antiguo Testamento y lo que es los libros apócrifos del Antiguo Testamento, que también es un tema bastante interesante. Como para dejar, si podemos dar más cosas en la semana que viene, le damos un poquito con eso. Vamos a ver. Eso que dice ahí, discusión grupal, es la Biblia, palabra de Dios y literatura también. Eso quiere decir que no tienen foros ni nada que se parezca, sino que de aquí en adelante, las 3, 4 clases que nos quedan, son sin foro para que tengan tiempo de hacer su trabajo, no de 10 páginas, por favor, como José Avelino, pero, ¿cómo se llama? Para que tengan un poco más de tiempo también para compartir los que tienen con otras profesores también actividades que hacer. Dado que, sí, dado que no hay otro expositor, bueno, terminamos 5 minutos más temprano esta semana y nos vemos la próxima, Dios mediante. Dios me los bendiga a todos, como siempre. Amén, igualmente. Amén. Gracias. Amén. Feliz tarde. Gracias. Muchas gracias.